Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra siguiente sesión de sociolingüística. El día de hoy vamos a hablar acerca de la diversidad lingüística y para ello vamos a retomar el libro de una de las autoras que ya hemos comentado, pues más destacadas, posiblemente la más destacada en sociolingüística, esta autora Yolanda Lastra, en nuestro contexto nacional. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con su material. Bien, voy a compartir ahora pantalla en la espera de que comparta yo de manera correcta y que no me pase lo que la vez pasada, ¿no? No me ocurra lo que la vez pasada de que estaba yo compartiendo el PowerPoint que no estaba en la versión extendida y que no permitía que se viera pues bien la pantalla, sino solamente la portada aquí, ¿no? Entonces, bueno, en la espera de que sí lo esté ahora manejando de manera más correcta, pues es que lo comparto. ¿Vale? Se supone que ahora lo deberían estar viendo ya, ahora sí la pantalla extendida. Y bueno, pues ahora sí, entonces comenzamos nuestra sesión, como dije, enfocada hoy en la diversidad lingüística. Y este tema que está partiendo o está enfocado en este documento que se llama Sociolingüística para Hispanoamericanos de la doctora Yolanda Lastra. Bien, para esta clase, de una vez te digo cuál ejercicio es. ¿Vale? Vamos a empezar, de hecho, con ello, con que te indique yo ello. Vas a leer el apartado 1 del capítulo 2, es decir, de las páginas 27 a 33 del documento de la doctora Lastra, que está en este enlace. Este enlace también te lo voy a pasar en este Remind, ¿vale? Para que ahí lo puedas tener, vaya, directo para poder entrar. No tienes que, quiero platicarte esto, digo, haz lo que tú gustes, pero no tienes que descargar nada de información, sino que tú lo puedes leer en línea, ¿vale? Ahí está. Sigues este enlace, ubicas el capítulo 2, mira, ahí está el capítulo 2, luego el apartado 1, que son esas páginas, y le das read online, ¿vale? Leerlo en línea, y ahí está, no tienes que descargar nada. ¿Por qué te lo comento? Porque aquí la JSTOR, esta página, normalmente ya sabes, no es como que te va a buscar vender nada, algo así, sino que a veces como es una comunidad, ¿no? Digamos, de lecturas y de autores, a veces pide que si haces una descarga, al rato hagas una colaboración o cuestiones que son así como un poquito condicionadas, eso quiero decir. Entonces, la recomendación es que hagas una lectura en línea, ¿vale? Para que no te comprometas a descargar nada a tu computadora. No tiene virus ni nada de eso, insisto. Lo que pasa es que a veces cuando descargas te pide que tú también hagas una contribución con otro documento o algo así. Entonces, para evitarse eso, si quieres, sigue este consejo, ¿vale? Entrando allí en esta página, hacia abajo la pantalla, vas a llegar al capítulo 2, ahí el apartado 1, leer en línea, y lo lees en línea y terminaste de leer, te sales y listo, ¿vale? Bueno, esa es la recomendación que yo te hago, pero al final es tu decisión, ¿vale? Y básicamente vas a hacer un resumen del contenido que está aquí en este documento, en estas páginas, para lo cual yo te voy a apoyar con esta explicación hoy, ¿sale? De este PowerPoint. Por eso es que el ejercicio está primero, mira, porque hay que hacer la lectura y el resumen de ese contenido, pero como es un poco complejo, es que yo te voy a apoyar con la clase de hoy, digamos, con una prelectura, ¿sale? Para la lectura que tú mismo hagas y de ahí sacas tu resumen. Por favor, no me entregues un resumen de lo que yo estoy hablando aquí en la clase, ¿vale? Porque entonces es notorio que no lo leíste, sino que te basaste en lo que yo dije aquí. ¿Cómo? Bueno, pues los ejemplos que yo estoy dando, las explicaciones que yo estoy dando y no exactamente las que da la doctora Lastra en su documento. ¿Vale? Entonces, recuerda, esta sesión esta clase es para apoyarte en la comprensión, ¿sí? No para eximir el hecho de que tienes que leerlo, por favor, ¿vale? Esa es tu asignación y son, como puedes ver ahí, 7 páginas, ¿vale? Entonces, no es como complejo ni nada de elaborar este ejercicio, ¿vale? Por favor, complétalo como debe ser, es para tu propio aprendizaje, estás en la recta final y lo último que aproveches de aprender este semestre y el siguiente, básicamente, que es lo que te va a quedar para ya de allí irte a trabajar, ¿vale? Bueno, bien, hemos platicado varias veces acerca de este término, que es uno de los básicos que se tienen que estudiar en sociolingüística, ¿no? El dialecto, que da lugar, o vaya, da luz acerca de este concepto, más bien, de las variaciones que se dan de uso de la lengua, ¿sí? Que caracterizan, como les ahí, una manera de hablar, de utilizar un sistema lingüístico en un contexto particular, en una región, en una ubicación, y que va haciendo como igual, ¿no? Pues estas divisiones, digamos, en el sentido de que aunque todos hablemos español o todos hablemos inglés, hay cierta variabilidad, como lo hemos revisado,
en estos videos, en las variaciones dialectales del Reino Unido, de Estados Unidos, incluso de Canadá y algunas otras regiones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo que entonces estamos hablando? Pueden darse variaciones en diferentes niveles. Uno de los que más llama la atención y que es susceptible de ser analizado es la variación léxica, ¿no? O sea que nos referimos a las palabras en sí, las denominaciones, cómo pueden variar. Acuérdate que ya vimos que las variaciones pueden ser de diferente tipo, ¿verdad? Pueden ser semánticas si son de significado, pueden ser pragmáticas si son de uso, ¿verdad? Un poco más invasivas, pueden ser incluso a nivel morfológico o de conformación de la palabra, de los morfemas que constituyen una palabra, ¿sí? Puede ser a nivel de sintaxis, o sea, de vínculo, cohesión de una palabra con otra para formar un enunciado. Puede ser a nivel ortográfico incluso, ¿sí? O sea, depende allá de lo que estamos ahí considerando. Ya te he dado algunos ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo bien sencillo el que tienes aquí. Es puro léxico, o sea, nombres de palabras, ¿no? Es decir, cerillo, por ejemplo, más comúnmente nosotros en México, en otras regiones, fósforo, ¿sí? No es que no lo identifiquemos, como sabes, en México nuestra riqueza lingüística es muy amplia y nos permite reconocer palabras que vienen de lenguas originarias, palabras que hay una variabilidad en el propio territorio nacional del norte a sur, o bien palabras como aquí que ya se van a extrafronteras, ¿no? A otros países, pero que igualmente podemos distinguir aquí. A lo mejor no es común que alguien diga un fósforo, pero no por eso es que no lo entendamos, si lo decimos en nuestro contexto, donde no es tan común decirlo así, sino más bien cerillo. Y vemos que en otros lugares sí que puede serlo, ¿vale? O decir la eterna discusión entre aguacate y palta, ¿no? Bueno, a veces los chilenos, por allá en los hermanos latinoamericanos, quieren decir que es palta, bueno, en diferencia de aguacate, y los mexicanos defendemos con nuestras lenguas originarias justamente para decir que es un término que viene de aguacate en lengua náhuatl y que por tanto, como es un fruto originario de nuestro contexto, es más preciso decir aguacate que decir palta, ¿no? Pero al final, bueno, pues hay esas eternas discusiones, no sé, por ejemplo, hoy mismo escuché, ¿no? Que en España, que es común que por ahí una cadena, me llamó mucho la atención este ejemplo que me dio un hermano mío, de bueno, que ha vivido un tiempo en Barcelona, mucho tiempo, y hay una cadena norteamericana de hamburguesas que nos estaba contando que está creciendo hacia otros lugares, entre esos en España, y que tienen una peculiaridad que es de servirte la hamburguesa con cacahuates al lado, en vez de lo común, digamos, papas a la francesa o incluso papas chips, ¿no? Pero bueno, algo así, o una ensalada a lo mejor, servirte cacahuates. Entonces dice que, bueno, algunos lugares de España, en fin, les ha parecido algo que combina, que suena bien y ha crecido mucho esta compañía. Y bueno, de ahí yo recordé este hecho que te voy a comentar. Esto igual que el aguacate. Los españoles que insisten en llamarle cacahuete, a lo mejor has oído, ¿no? Cacahuete en vez de cacahuate. Y bueno, también es una variación léxica que se da, y fíjate cómo se cambia a nivel morfológico, porque cambia como tal una letra por otra, ¿no? En vez de la A, ponerle E, cambia a nivel morfológico, o sea, de conformación de ese morfema. Cambia, por supuesto, a nivel ortográfico, porque se escribe ya con otra letra. ¿Sí? Acuérdate que la ortografía es la correcta escritura, ¿no? Recta escritura. ¿Sí? Entonces, pues sería ahí como un error, ¿vale? O sea, cuando está derivando en una palabra nueva, cacahuete, pero partiendo de un error, ¿sí? En el habla y que, bueno, que se va quedando y los españoles que insisten en que son cacahuetes, cuando en realidad es lo mismo, una palabra que viene de un producto originario de nuestro contexto y que entonces, pues, podemos bien argumentar como en el aguacate o el cacahuate, pues es con A, aunque ellos quieran insistir en que es con él, que también ellos los consumen y bueno, otro tipo de cosas, que bueno, pues siempre dan lugar a esas discusiones, ¿no? Hemos hablado de que hay diferentes ejemplos también acerca de esos cambios y uno de los más grandes que te he comentado es también en estas regiones, en el cono sur, ¿sí? En algunos hermanos latinoamericanos que dicen expresiones como vos decís, ¿eh? Allí hay cambios a todo nivel, hasta en el cambio a nivel léxico, porque es diferente la palabra como tal, aunque se supone que es el mismo verbo decir, por ejemplo, ¿no?
En esa conjugación que cambia, está cambiada la palabra, está cambiada la conjugación, ¿no? Porque no es dices, sino decís. Y consecuentemente, o sea, a nivel sintáctico, quiero decir, también está cambiado, a nivel morfológico de conformación, a nivel sintáctico, porque es una conjugación diferente de la que haríamos nosotros acá. Y también a nivel ortográfico, porque desde que es decís y que lleva el énfasis en la última sílaba, que es aguda y termina en S, entonces debe llevar acento, ¿no? Decís, sabes, lleva acento porque es aguda y termina en S. En nuestro caso no, porque, por ejemplo, sabes que es la misma palabra, o sea, por ejemplo, decís, dices, sí que es diferente la inversión de las vocales, ¿no? Decís, dices, hay una inversión de IE. Pero, por ejemplo, en sabes, la palabra sabes, bueno, allí es la misma palabra, solamente que el énfasis, ahí va a nivel fonético, mira la pronunciación, sabes, en vez de sabes, ¿no? Ahora ahí es a nivel fonético, la diferencia, o de pronunciación. Pero desde que cambia la fonética, cambia también la correcta escritura, o sea, la ortografía. Entonces, por eso ahí sabes, debe llevar acento porque es palabra aguda que termina en S, por tanto lleva acento en la E. Para nosotros no, porque la pronunciamos como palabra grave. Y acuérdate que la regla es exactamente a la inversa. Si es palabra grave que terminan en ese vocal, no se acentúa. Entonces nosotros, ¿sabes? No se acentúa. En aquellos países, ¿sabes? Sí se acentúa, aplicando la misma regla ortográfica, pero en un cambio dialectal, ¿no? Una variación que tiene una implicación a nivel fonético, pero que se manifiesta, claro, en la grafía. Ahí está. Entonces, bueno, encontramos estas diferencias. Muy bien. Bueno, es importante señalar que cuando compartimos un código lingüístico podemos alcanzar una comprensión, ¿no? Mutua colectiva. Ya sabemos que todos los seres humanos contamos, ya lo hemos hablado en los semestres anteriores, con este proceso de inteligibilidad, que es la inteligencia aplicada, implementada a la comprensión general de nuestra realidad, de nuestro entorno, hasta de nuestra propia vida, de quién soy yo, ¿no? Inteligibilidad. Entonces, bueno, esta inteligibilidad cuando es mutua nos permite justamente comprendernos los unos a los otros, ¿sí? Pero acuérdate que hablamos mucho aquí en sociolingüística, justamente es el vínculo entre lo social y lo lingüístico, ¿no? Ahí está, el estudio de lo social y el estudio de lo lingüístico. Y en lo social tiene mucho que ver la cultura, el grupo, las condiciones que caracterizan, que priorizan a este conjunto, donde se desenvuelve también cierta actitud de cohesión o de segregación o de separación. ¿Sí? Ayer justamente en un curso de inglés escuchaba yo un caso de una compañera que decía que él era un poco incómodo, ¿no? De ir a Estados Unidos cuando ella sentía que pronunciaba correctamente algunas palabras y que la gente, algunas personas la trataran como si no se le entendiera. Y cuando ella escuchaba pronunciaciones como mucho más claras, hablábamos sobre pronunciación y acento, ¿sí? Entonces, bueno, pues ella comentaba que podría solicitar una hamburguesa y pronunciar hamburger, ¿sí? Y a lo mejor decir, ¿what? ¿No? O sea, como que no entiendo lo que me dices. Y llegaba una persona que podría hacer una apertura en la pronunciación más clara, así como hamburger, o sea, como si muy notado el acento, hamburger, y es como que le podían atender entendiendo perfectamente lo que está buscando. Y ella se frustraba un poco, pues, de pensar, yo estoy pronunciando, creo que muy cercano a como pronuncia una persona nativa del inglés, y sin embargo, me tratan como, ¿qué está diciendo? Hemos dicho, ¿no? O sea, tiene mucho que ver también con lo social, con la actitud que se desenvuelve hacia cierta cultura, bueno, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo hemos platicado con anterioridad. El idiolecto, según la doctora Lastra, es la manera de hablar de un individuo en un cierto momento. Ya hablamos entonces del dialecto, ¿sí? Ahora hablamos del idiolecto. Aquí tú puedes imaginarte a qué se refiere. Una manera de hablar particular, ¿no? Como el dialecto, idiolecto, pero con base, ahí está, en cierta idiosincrasia, como en cierta culturización, ¿no? En donde impera justamente lo social, el contexto. Ahí está un individuo que está hablando en un contexto con ciertas circunstancias, ¿sí? Esa manera como más particular de dirigirse, de estar hablando, ¿vale? Bueno, en contraste, como para poder evitar ello entonces, es que se busca determinar cuáles serían entonces los patrones o criterios que diríamos que caracterizan una lengua estandarizada, una lengua estándar, ¿sí? Entonces, si hay tal variabilidad en el mundo, ¿cómo podríamos decir entonces cuál es el español?
¿Cuál es el inglés? ¿Sí? Ya te lo he platicado. Otra vez, por cuestión de prestigio, de actitud. Muchas de las veces se dice, es que el mejor inglés es el británico, porque pues desde ahí, ese es su país originario, bueno, va, ¿sí? Y aunque el inglés americano sea el más común, comercial, tecnológico, lo que quieras, pues hay que reconocer que es británica la versión original y por más que pronuncien, a veces es difícil de entenderles, no sé, pues es que es la versión original, ¿sí? Piénsatelo para el español. No estamos tan dispuestos a aceptar algo así, ¿sí? Entonces el español que hablan en México no es como el mejor tampoco, no es como el más originario. Pues siendo francos diríamos, no, o sea, el original pues es de esos conquistadores españoles. Pero seguramente como mexicanos diremos, pero no es mejor que el que yo hablo en México. ¿Por qué? Pues porque dicen pleonasmos, repeticiones innecesarias como sube para arriba, sal para afuera, ¿no? Porque por influencia de otras lenguas como el catalán le ponen un artículo a un nombre propio, como decir la Wendy en vez de Wendy, ¿sí? El Juan en vez de Juan. Ese tipo de expresiones, dobles posesivos, bueno, errores, vaya, que vicios que tienen el lenguaje, es como que lo que hace pensar que esa expresión no es la mejor, además de conjugaciones y otras formas, como dije, como el vos decís, vosotros, este, vosotros sabéis, ¿no? Hasta se me fue la conjugación, ¿no? Ustedes saben, tú sabes, en español de México, ¿no? Vosotros sabéis, por ejemplo, en el español de España, en el español peninsular, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos pensar que es complicado, ¿no? Habéis dicho, por ejemplo, no es que vosotros habéis dicho, es como que es complicado, ¿no? Ustedes dijeron, es algo como que parece más sencillo, ¿no? Más fácil de entender. Seguramente que en el inglés británico muchos de ustedes dirían que sí, que es mejor el británico que el americano, que es el original, que es el correcto, pero cuando nos habla de lo del español, entonces ahí impera, ya viste, esa actitud y decimos, pues es que no creo, o sea, creo que está mejor el de México, ¿sí? Sabes, muchos dirían también eso, ¿sí? Bueno, siendo objetivos, a lo mejor alguien que no habla español diría, no, pues se supone que es el de España. Lo mismo que podemos pensar del británico. Bueno, hay muchos principios ya estandarizados definidos. No tienen necesariamente que ver con el origen, con la mayor cantidad de hablantes, con la mejor forma hablada. Más bien tiene mucho que ver con el poder, con la política, con ¿sí? Lo que hemos dicho, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos las variaciones dialectales británicas y dijimos que la que es la menos utilizada, porque en realidad es un grupo pequeño, selecto de gente, ¿no? Que es la RP, ¿te acuerdas? La Received Pronunciation, ¿sí? Es, sin embargo, como, o sea, la principal, ¿no? A pesar de que solamente es como la variación que se habla en el Reino Británico y por los medios oficiales como la BBC. De todas maneras es como, o sea, la variación importante, ¿no? En este caso. Bueno, tiene mucho que ver con ello, como dije, con el poder. En el caso del español, México, pues es puntero de muchos otros países en Latinoamérica. Entonces, nuestra versión de español se considera más estandarizada que la de otros lugares. Creo que alguna vez he platicado. Varios de los doblajes, por ejemplo, que se hacen de películas internacionales, como las norteamericanas, como las de Disney, se graban bueno, muchas de ellas son producciones en efecto argentina, mucho produce Argentina para Estados Unidos, pero, por ejemplo, los doblajes en particular se hacen en nuestro país, ¿sí? En México. ¿Por qué? Porque parece que el español que hablamos en México justamente es más estándar, se puede entender por cualquiera. Si tú ves una versión doblada al español peninsular, ¿no? Vosotros qué habéis dicho, es como un poco hasta chocante a veces estar escuchando, ¿no? A Spider-Man hablando así, o algún otro personaje hablando así. ¿Sí? Es como se escucha hasta extraño. Si escucharas a alguien con acento también, como yo sabía, también a lo mejor dirías, oye, como muy argentino, muy uruguayo, ¿no? Parece que es la versión más estandarizada la mexicana, pero también acuérdate, no te olvides. Esto tiene que ver otra vez con el poder, con la política. México, como dije, es puntero en relación con otras naciones de América Latina. Entonces, bueno, al final, mucho tiene que ver, acuérdate, lo ideológico, o sea, lo que pesa ahí para pensar que es mejor nuestra versión, o que en efecto está más estandarizada, ¿sí? Bueno, las ventajas, al menos que sabemos una lengua estándar,
es que da esa homogeneización, o sea, uniformidad, ¿no? Y que le da cohesión porque ya no hay como una variabilidad tremenda de habla, ¿no? Como la que llegamos a encontrar cuando en otras regiones hacen mezcolanzas, ¿no? En fin, no sé, y entonces, bueno, de pronto se vuelve difícil entenderse. Seguramente que te ha tocado ver a alguien que habla español nativo, hablante del español, y que no le entiendes bien lo que te está diciendo. Y eso que nosotros también somos hispanohablantes nativos. Y bueno, ya ni hablemos del inglés, es igual, ¿no? También entre ellos a veces, nativo hablantes del inglés, no siempre se entienden todo lo que dicen, sobre todo si hay una marca muy fuerte del acento. Piénsate, no sé, por ejemplo, la gente del Caribe, ¿sí? La gente Australia y esas regiones más aisladas, que conservan un acento bien particular, ¿no? Diferente al de los otros, ¿vale? Pero bueno, esa versión como estandarizada, ¿no? Ok, bueno, el dialecto entonces es una variedad, lo hemos comentado, de una lengua que la diferencia, esos rasgos la diferencia de otras variedades, ¿sí? O sea, le dan una particularidad, le permite ser tratada como una unidad. Todos los que hablan en la versión, ¿no? Cockney, del inglés británico, son de este lugar, son ese grupo, esa unidad. Diferente de lo que se habla en York o de lo que se habla en sí, en lo, como lo revisamos, y pues esas particularidades, ¿te acuerdas? La boot que vimos por ahí en Canadá, ¿no? Brown en vez de brown, por ejemplo, que se utiliza para el color café en Irlanda, ¿sí? Ahí está, entonces es como particularidades de esta región y le permiten diferenciarla de lo que se dice, lo que se habla en otras regiones, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, te dejo un poquito aquí este análisis, ¿vale? Piensa, analiza tú. ¿Todas las lenguas tendrán su versión estándar entonces y sus variaciones? Según lo que hemos comentado hasta aquí. Entonces, todas las lenguas, ¿crees tú que tendrán una versión estándar? Acuérdate lo que te acabo de platicar, ¿no? Por ejemplo, el español, por ejemplo, el inglés. ¿Sí? Es como esta la versión estándar, la que sirve para todo, y sus variaciones que ya tienen esas diferencias. A ver, te dejo pensando lo que va a decirte ahí la doctora Lacho en su documento. Por ejemplo, dice, recuerda que para que haya variaciones dialectales, debe haber una suficiente comunidad de habla extendida como para que las personas de una región hablen con diferencias respecto a la de otros. Y para empezar, tiene que ser una lengua cuyo uso sea tan extendido como para que las personas de una región hablen diferente de las que, con ciertas diferencias respecto a las que la hablan esa lengua en otra región. Y no todas las lenguas tienen tantos hablantes, ¿verdad? Entonces, vete pensando esa respuesta, ¿vale? A ver, no todas las lenguas tienen tantos hablantes. Entonces, ¿es posible decir que todas tienen una versión estandarizada y variaciones? De acuerdo con la doctora Lastra, por ejemplo, aquí te puse un mapa para que sepas de dónde estamos hablando, el kurdo, es decir, la lengua que se hablaría en esta región, en Kurdistán, ¿sí? En Medio Oriente. Bueno, el kurdo tiene, por ejemplo, escasa estandarización. Ahí, ¿sí? O sea, prácticamente que no hay esa estandarización y sí tiene diversos dialectos. En esa misma región que, mira, no parece tan grande, ¿no? Y sin embargo, hay varios dialectos y no hay como una forma única que digas, pues este es el estándar, ¿sí? Ahora, ahí va la inversa. El armenio, que es el país que ves arriba, Armenia, ya viste. En contraste, el armenio tiene, por ejemplo, dos estándares. No estamos hablando de una versión estandarizada, tiene dos estándares, según la doctora Lastra, y de hecho no hay más de eso. No hay dialectos, no hay variaciones. Es un país pequeño. Entonces no hay variaciones dialectales, sino que más bien hay dos estándares, la que se habla acá y la que se habla acá, estandarizada, homogeneizada, cohesionada, y ya está. Entonces, a ver, ahí ya te di la respuesta, ¿no? De esa pregunta. ¿Sí? Un ejemplo, el kurdo tiene muy poca estandarización y tiene varios dialectos. Pero, por ejemplo, el armenio tiene dos, no uno, sino dos estándares y de hecho no tiene dialectos. ¿Sí? Entonces, reitero la pregunta, ¿tú crees que todas las lenguas entonces en el mundo tendrían una versión estándar y sus variaciones desprendidas de ello? ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces te pido, Susana, que hagas por favor tu resumen con base un poco en la ayuda que yo te brindo ahora con esta explicación y que puedas agregar tus propios ejemplos en este resumen. ¿Vale? Muy bien. Bueno, este resumen debería tener una extensión mínima de unas 300 palabras, ¿vale? 300 palabras. Y vas a poderlo entregar de aquí hasta el cierre de lunes, ¿sí? Hasta el cierre de lunes. Entonces, léete el documento y elabóralo. Insisto,
no hagas el resumen de lo que yo estoy hablando aquí, porque se nota que es mi resumen propio de clase. Por supuesto, la recomendación es que tampoco acudas a apoyos de inteligencia artificial o algo así para que te hagan ese trabajo, porque entonces, ¿cómo aprendes tú? Estás en la recta final. Son tus últimas oportunidades, así como implica una tarea, una obligación que cumplir una tarea, también es tus últimas oportunidades que tienes de aprender, ¿sí? De tus profesores, de quien está compartiendo esto contigo. Entonces, pues mejor hazlo por tu cuenta, ¿no? Mejor lo lees, haces tus conclusiones y lo montas acá, ¿vale? En tu trabajo, para que te sirva para aprender, porque son, insisto, si tú lo analizas, pues son las últimas sesiones que estás teniendo sobre estas áreas y después te toca irte a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta donde llegaste, de lo que pudiste estudiar y de lo que pudiste aprender. Piénsatelo, ¿sale? Para que valga la pena también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso es todo por esta sesión y pues quedo pendiente de las entregas, por favor, que me hagan y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, muchachos. Que tengan buena noche. Espero que tengan un buen fin de semana. Saludos y hasta pronto. Gracias.